Oigan, pues ahí está esa nota súper interesante. Licenciado, muy buenos días, bienvenido aquí al set de Buenos Días Juárez. Señora, buenos días. Buenos días. Oigan, y bueno, pues es que estamos, tú estabas presentando el título, ahorita te vi ensayando mi search para que lo comentes a la gente el porqué de esta nota. Lo que pasa es que, digo, hay información que la que sí tenemos que documentarnos, ¿no? Y que tiene que ser muy puntual en el sentido de los datos y demás. Hoy se conmemora el Día Internacional de las Víctimas del Holocausto. Estábamos hablando de cifras realmente dramáticas en cuanto a las personas que murieron, a las personas que fallecieron y sobre todo es difícil pensar cuántas familias quedaron destruidas, que fueron muchísimas, pero con daños colaterales, ¿no, licenciado? Pues fíjate que yo les vengo a platicar de que con esto de los viajes he tenido la oportunidad de estar en lugares ahora sí que son como muy históricos. Y en esta ocasión, bueno, yo tuve la oportunidad de estar en Auschwitz, que es el centro de concentración como más conocido. No fue el único. Hubo varios alrededor de Europa, sobre todo muchos en Polonia y también otros tantos incluso en Rusia y en Alemania, pero este es el más conocido porque en este era donde había más víctimas, pero acuérdense que también es donde estaban los hornos, en donde nos cuenta la historia que quemaban a la gente y con la grasa y todo esto hacían jabones. Entonces tuve la oportunidad de estar aquí y la verdad es que sí es un lugar en donde tú ves a la gente hasta llora porque se siente todo este ambiente, toda esta crueldad, toda esta matanza que se hizo. Nos contaban que llegaban todos en trenes y entonces de cuenta que se bajaban del vagón del tren y entonces había un soldado alemán y entonces los formaban a todos y entonces él derecha o izquierda, tú a la derecha, tú a la izquierda. Los que se iban a la derecha era porque no servían, que básicamente era gente ya adulta, gente discapacitada, mujeres embarazadas, que es niños muy pequeños, gente que no iba a servir para el trabajo. Entonces ellos los separaban a la derecha, señal de que ellos iban directamente a los hornos, ¿verdad? Y la gente que se iba a la izquierda era gente que iba a trabajar, ¿sí? Y los ponían a trabajar ahora sí que en todo. El trabajo menos pesado era el de la cocina. Muchos querían estar en la cocina, que era preparar los alimentos y alimentar a todo el mundo, porque los demás trabajos eran sumamente pesados. Cosas que nos llaman la atención es que primero les tomaban fotografía a todos y les ponían su nombre y la fecha en que habían llegado al centro de concentración, ¿sí? Se supone que era para identificarlos. Pero el trabajo era tan duro y las condiciones eran tan difíciles, porque en las barracas dormían incluso a veces hasta 5 o 6 en la misma camita tipo individual. Entonces era muy complicado, comían lo que podían. Entonces después de unos meses las fotos ya no servían para identificarlos porque pues ya estaban completamente demacrados y ya no se parecían. Entonces lo que empezaron a hacer es que los empezaron a marcar con números. Ay, wow. Con números. En la nota ustedes pudieron ver unas fotografías, así llegaban, pero después ya no se veían. También se tiene la idea de que era un campo de concentración en donde había puros judíos y no. También los alemanes exterminaron a rusos, también a gente de otras naciones de por ahí y gente, por ejemplo, que no profesaba cierta religión, gente homosexual, ¿sí? Discapacitados, todos eran metidos en el centro de concentración, ¿sí? Y lo que hacían es que los llevaban como a un cuarto en donde se supone los iban a bañar y a desinfectar, ¿sí? Pero eran cuartos en donde cabían hasta 2,000 personas todas amontonadas, ¿sí? Y de repente soltaban gases. La idea es que tenían que morir, entonces se decía, o lo que nos cuentan los guías y la gente, es que cuando entrabas ahí, lo mejor que te podía pasar es que te murieras luego. Claro. Porque si no podías estarte mucho tiempo agonizando. Ay, no. Entonces, la situación era tan cruel que, por ejemplo, los mismos jóvenes judíos eran jóvenes, estoy hablando que entre 15 y 20 años eran como los guardias. Los alemanes los contrataban como guardias, les daban ciertos privilegios, ¿no? Para que ellos pudieran vigilar y controlar. Pero ya cuando llegaban a cierta edad o cuando ya no eran útiles, también los mandaban pues a los campos, a los hornos, ¿no? ¿Qué sucede? Que cuando ya los rusos llegan a Auschwitz, es cuando liberan el campo de concentración, fue precisamente un 27
de enero, por eso es que se conmemora hoy este día. Los alemanes lo que hacen es que tratan de quemar el Auschwitz para que no quede como rastro, ¿verdad? Lo único que se logró quemar realmente fueron los hornos, todo lo demás está intacto. ¿Sí? Tuve también sí se siente extraño, se siente raro, porque además todo el ambiente te lo manejan en ese tono triste. Por ejemplo, nuestra guía, que era una guía que nació ahí en Polonia, ella nos decía, por favor, no tomar fotos a la gente que trabajamos aquí, porque para nosotros es como una falta de respeto a nuestros muertos. Entonces te lo manejan así y te van platicando. Entonces te llevan, por ejemplo, a un cuarto donde ves puros juguetitos de niños, ¿no? Que cuando los niños llegaban, pues les quitaban los juguetitos y ahí estaban. ¿Sí? Ay, no. O sea, realmente sí dices tú, híjole, sí fue muy, muy, muy duro. Por otro lado, en Israel hay un monumento que es el monumento del Holocausto, en donde hay árboles. Cada árbol tiene el nombre de alguna de las personas que ayudó a los judíos o a los que estaban en los campos de concentración. De los más famosos, ustedes se acuerdan de la película de la lista de Schindler, ¿sí? La lista de Schindler. Del Schindler. El más famoso está él, es un árbol que es doble porque tanto él como su esposa ayudaron. Entonces, cada árbol tiene una placa. Entonces, también está esa contraparte, ¿no? De que llegas a ese monumento y ves muchos árboles de gente que realmente ayudó, gente que escondía a los judíos o que los ayudaba a que salieran por otros lados para que estuvieran libres. Y en ese monumento entras y hay un cuarto que está oscuro, y que de repente se van prendiendo foquitos como si fuesen estrellas, pero cada vez que se prende un foquito te dicen el nombre de un niño entre los 0 años y los 17, de un niño y su edad y además la ciudad o país de origen, que se supone que son niños que fueron también víctimas del Holocausto, que murieron en alguno de los campos de concentración. Entonces, yo debo de confesar que cuando yo fui a Auschwitz, no sentí ese escalofrío, no sentí eso que todo el mundo dice, ¿no? Había gente que hasta lloraba. Realmente yo no lo sentí, yo lo vi más como un museo y como que todo está manejado para que te sientas así. Pero cuando llegué al monumento del Holocausto y que entré precisamente a ese cuartito con los foquitos, ahí sí hasta me estremecí, sentí muy, muy feo, sobre todo porque escuchas a los niños, ¿no? Que un niño que tenía a lo mejor 5 años y que murió ahí, entonces eso sí se siente así como que estremece. Y es que, ¿sabe qué le digo? Perdón que le interrumpa, pero por ejemplo, usted nos está platicando y sentimos que a lo mejor fue algo que pasó hace o sentimos que nos está platicando de una película. Digo, que se han hecho muchísimas películas de este tema, pero fue una realidad y no es tan o sea, estamos hablando que esto fue 1941 al 1946. Sí, o sea, en realidad es algo actual, se puede decir. Bueno, de la época actual, no actual de que este año o el año pasado, ¿no? Pero de época actual, y que haya este tipo de desgracias, un genocidio, o sea, de esta magnitud, como que sientes que nomás en las películas, pero pues no, o sea, fue algo real. Pues sí. Oiga, ya le iba a decir, a preguntar fuera del aire, le pregunté, ¿verdad? ¿Cómo el alemán, usted que estuvo en estas ciudades actual, cómo los perciben precisamente este genocidio, pero pues algo que sucedió en su tierra? Sí, justo yo estaba pensando en esa pregunta, cómo, digo, yo me imagino que siendo alemán me sentiría avergonzado Claro. de lo que las personas que estaban antes de mis antepasados, de lo que mis antepasados hicieron, perdón. Entonces, definitivamente sí creo que deben tener como que debe haber una marca muy fuerte en su cultura, ¿no? Licky, otra pregunta. Otra. O sea, ¿habrá sobrevivientes? No, pues digo, Sí, es un todavía. tema muy interesante. Yo Todavía hay hace poco vi un sobrevivientes. documental. Muchos de ellos están en Argentina, mucha gente se fue a Argentina. Incluso todavía hay gente que participó en el genocidio, que eran alemanes, que eran guardias y todo eso. Todavía hay gente viva Pues y sí. la mayoría se fue a vivir a Argentina. En el caso de lo que decía la suegra y lo que decía Sergio, tuve la oportunidad de estar en Berlín también y cuando preguntas eso, realmente la gente es un tema que no habla, que no le gusta mencionar. ¿Pero se molesta?
No, simplemente es así como que, pues sí, y pasó. O sea, como, sucedió. Los jóvenes, les estoy hablando jóvenes quizá entre los, no sé, 15 a los 35 años, cuando les preguntas sobre eso tratan de no hablarlo, pero te dicen que ellos no fueron, que, o sea, que fue una época antes, que ellos ya, como que ya cambiaron, ¿no? Como que eso ya les enseñó, entonces es un pueblo distinto. Entonces es lo que ellos te quieren decir, que ya cambiaron. Pero yo les voy a decir una cosa. Cuando nosotros llegamos a Berlín, nuestro guía nos dijo, aquí es el único país, Alemania es el único país en donde por favor ustedes deben de cargar su pasaporte. Porque si los ve raro la policía, les puede pedir su pasaporte y si no lo traen, los pueden llevar a la cárcel y acá que investigan. Entonces siempre deben de cargar su pasaporte. Es el único país en el que eso pasa. Entonces te siguen viendo de cierta manera medio... Entonces yo decía, o sea, caray, o sea, han pasado por todo esto, pero sin embargo siguen discriminando. Claro. Digo, es el único país en el que me ha pasado, de que sí me dijeron desde que Válgame llegamos Dios. que con el pasaporte. Pero no hay como esta, digamos, adoración, por llamarle de alguna manera, a la suástica. No es No. que se vea la suástica por el... No, todo eso está como que olvidado. En Berlín hay un monumento que son puras como piedras, son muchísimas piedras, ¿sí? Y ese es un monumento precisamente a los muertos en el Holocausto, no solamente judíos. Ahí también se menciona, como les decía, rusos, grupos de homosexuales, grupos de otras religiones, discapacitados. Ese específicamente me llamó la atención porque es la primera vez que yo escuchaba que en un monumento se hablaba de otras razas, no solamente de los judíos, y me llamó más la atención que estuviera en Berlín. ¿Sí? Pero les digo, son puras piedras, por ahí salió en el reportaje, son puras piedras, y también en casi toda Europa sí, hay como monumentos que recuerdan o conmemoran esta situación. En Austria pudimos ver uno que es la biblioteca de los libros vacíos. Hagan de cuenta que es una biblioteca que está hecha como de cemento con puros libros, ¿sí? Los libros son como representación, o sea, realmente no existen, ¿sí? Pero cada libro representa la historia de alguno de las personas que murió. Entonces, les quería platicar todo esto, también les quería decir, bueno, los viajes ilustran y el hecho de estar ahí, pues ya te lo platican de una manera diferente, claro. Lo puedes vivir de una manera diferente, puedes estar ahí y si realmente dices, híjole, este tipo de cosas no deben de pasar, claro ¿no? que no. No deben de volver a suceder. Y por eso les quería contar, y más que hoy es el Día Internacional para conmemorar, ¿no?, la memoria de estas víctimas del Holocausto. Así es, muchísimas gracias, Lick, muchísimas gracias, Muchas de verdad. gracias, licenciado. Información muy importante y sensible, ¿no? Resulta hasta dramático el solo hecho de estar escuchando de una persona que fue, o sea, es como de tercera mano y de todos modos se siente, es como triste, es triste. Pero bueno. Así es. Pues, sí, Licenciado, como dice el muchísimas licenciado, gracias, amigos, compañeros, chiquitos. No, Pasamos a muchas unos cortes comerciales que, Sí. nos reanimen y Oigan, volvemos pero de vamos a voladita. hacer el comercial. Sigan al licenciado Alcántara Claro. en sus redes sociales porque ahí De pone viaje con tips de Alcántara. viaje. Así es, de viaje con Alcántara. En Facebook y en Instagram. Y en ¿no? Instagram. por favor. Próximamente, ¿dónde voy a viajar? Fíjate que ya para finales de febrero me voy a Hidalgo y a Querétaro, y luego me voy en marzo, a finales de marzo voy a Colombia, y luego en julio me voy a Perú. Lick, invítenos. Si alguien quiere sumarse, con todo gusto, ahí pónganme y yo con gusto les mando toda la información. Yo lo hago por las cápsulas, no crean que me gusta mucho, ¿no? No, Yo se lo hago, es por sacrifica. trabajo, No, yo ni sé. modo. Yo sé, ni modo.